bonita de este par de trovadores. A todas las florecitas de rostros cautivadores, a las trovas más bonitas de este par de cantadores. Ay, que sí, que no, qué bonito es el guapango. Ay, que sí, que no, cuando el arpa le acompaña. ahora sí, mañana no, bajo la sombra del mango. a la chica tuya, a la chica yo, y adornos de flor de caña, pero hay que ponerse chango para zapatear con maña. ráscale, ráscale. Si me llego a morir, me recen mi novenario. Solo les vengo a decir que me voy para el santuario, y si me llego a morir, me recen mi novenario. Ay, que sí, que no, ya me despido cantando. Ay, que sí, que no, porque así debe de ser. ahora sí, mañana no, ahora que estamos gozando a la chica tuya, a la chica yo, de este rato de placer, porque quién sabe pa' cuándo nos volveremos a ver. Yo tenía mi cupidito vestido con seda china, vestido con seda fina. Yo tenía mi cupidito. yo tenía mi cupidito, vestido con seda fina, vestido con seda fina, yo tenía mi cupidito. Y me dijo el pobrecito, no cantes que me lastimas, no cantes que me lastimas, mi pobre corazoncito. Y me dijo el pobrecito, no cantes que me lastimas, no cantes que me lastimas, mi pobre corazoncito. Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, Cupido, Cupido, dame la mano.
topé a Cupido, un día me topé a Cupido por las orillas del mar. Por las orillas del mar, un día me encontré a Cupido, un día me encontré a Cupido, por las orillas del mar. La mujer que sabe amar y quiere bien al marido le tiene que perdonar faltas que haya cometido. La mujer que sabe amar y quiere bien al marido le tiene que perdonar faltas que haya cometido. Ay, Cupido, 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 ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, Cupido, Cupido, dame la mano. Hola amigos, buenas tardes, qué gusto. Pues justo vamos a seguir con el programa El Cronista y su quehacer. Y me da mucho gusto que me acompañe mi colega y amigo Francisco Javier Maciel Flores, quien es cronista, como ustedes saben, del cine mexicano. Y bueno, yo diría que, Paquito, tú te sabes todos los temas. Claro, estás más enfocado al cine, Sí, porque algo que tiene Francisco es que es historiador de raíz, entonces creo que es algo interesante porque no todos los colegas son historiadores. La mayoría tienen otras profesiones, sino por amor al lugar, al tema, pues se van adentrando cada día más y van investigando, como dice, rescata, difunde y promueve. Entonces yo creo que eso es lo más bonito de esta profesión. Y bueno, pues yo soy María de Jesús Real García Figueroa, presidenta de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México y cronista de la Alcaldía Benito Juárez. Y bueno, pues ya tengo 25 años en más de 25, 26 para la Ciudad de México, 25 para Anaxim, de ser cronista. ¿Cómo es que yo llego a esto, no? O sea, pues yo desde niña quería saber un poco más de mi pueblo, de dónde vivía, le preguntaba a mi abuelita, a las vecinas, yo era una niña muy chismosita, quería saber mucho. Primero, cuando ya estaba en prepa, quería yo ser abogada. Wow. Y no, pues ya cuando vi la triste realidad dije, no creo que eso no es lo mío. Entonces entro a la ENA a estudiar historia. En ese tiempo era la licenciatura en antropología e historia y salías con una especialidad. Nos daban un post, o sea, pues sí, como una introducción. Era un propedéutico que duraba un buen rato para que fuéramos aprendiendo las 7 artes de la antropología. Porque rápidamente les comento, es arqueología, es etnología, es historia, es lingüística. Ay, me faltan, ya dije arqueología, etnología, historia, etnohistoria, lingüista, antropólogo físico. Hoy me falta uno. Creo que es algo que tiene que ver con la sociedad, algo de sociología, pero no es el término. Ahorita que me acuerde, se los comento. Entonces, Antropología social. Antropología social, perdón, era la que me faltaba. Y entonces, de ahí fue que yo decidí etnohistoria, lo que no está escrito y que está plasmado en códices, en algunos, en cuevas, ¿no? Claro. La famosa Paquito, ayúdame. Los paleo. Bueno, lo que está prácticamente en códices, lo que vamos a encontrar plasmado en las estelas, ¿no? Sí, claro. que es todo un lenguaje de las diferentes etnias, y la oralidad. Claro. Esa es la base de esto, lo que se va transmitiendo de boca a oído, que justo es lo que nosotros hacemos en esta labor. Mucho de nuestro trabajo tiene que ver con esa parte que recuperamos, que tenemos al sujeto en cuestión que vivió el momento, la situación, y que a la hora de ser entrevistado por nosotros vamos a ir recuperando esto y posteriormente pues lo plasmamos en una crónica, en un libro, y queda ahí como para la eternidad, que eso es lo más importante, y recuperarlo en el momento, porque, sí, porque muchas veces pues las personas ya se fueron, ya no están con nosotros, y bueno, esto es lo bonito. Ahí fue que yo entré a la para historia en la UNAM, pero me gustó más definitivamente la ENA porque es mucho más movida, mucha práctica, más que la historia. La historia es muy bonita, pero hay que leer mucho
y hay que hacer muchos controles de lectura. Sin embargo, en la ENA vas leyendo, vas haciendo controles de lectura, pero también vas a campo. Te lanzan al campo así como tal, y yo creo que eso a mí me encantó. Y bueno, pues pasa el tiempo, empiezo a trabajar en la alcaldía, en Benito Juárez, estaba yo en el área de cultura. Yo llevaba un programa que se hacía recuperando la historia de las calles. ¿Quiénes eran los personajes? Claro. Entonces el programa decía ¿en qué calle vivo? Ujú. Y ese programa se hacía conjuntamente con el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Y bueno, creo que yo caí como anillo al dedo porque ahí hay una especialidad que es historia oral. Ángeles González Gamio era la secretaria general y empezamos a trabajar este proyecto alcaldía. En ese momento eran delegaciones, entonces delegación por delegación. Después no dejen de ver el siguiente programa porque les voy a hablar de esa memoria oral de las alcaldías, todo lo que se recuperó, que fueron oficios, historias de vida, las fiestas patronales, los usos y costumbres, sucesos importantes dentro de la comunidad y sobre todo también algunos personajes que se han ido perdiendo dentro de esta urbanización que hemos tenido. Entonces yo creo que eso para mí fue bien importante. Empecé a hacer algunos libros de historia oral y no había cronista en la alcaldía Benito Juárez. Entonces me invita doña Ángeles, me dice, manda tu currículum. Ya estaba la asociación, déjenme decirles. Nuestra asociación tiene 35 años, vamos por los 36. Y pues yo vi grandes personajes y dije, no, ¿cómo? O sea, pero bueno, lo mandé, fue aprobado. Y afortunadamente estoy dentro de esta asociación que quiero mucho y que la verdad me ha enseñado mucho la labor del cronista. Y ahí fue donde dije, es que estamos investigando, estamos recuperando memoria, pero también la estamos difundiendo y también la preservamos de alguna manera de que no muera. Y lo más importante es esta difusión. Entonces este programa, pues efectivamente está enfocado hacia el quehacer del cronista. Así es. A mí me gusta que precisamente el tema de hoy, como sabes, es la vocación. Y yo considero que sí, la vocación existe sobre todo en el ámbito profesional. Y muy en especial, pues yo desde niño, pues sí sentí esa vocación por la historia, por enterarme de las cosas. A lo mejor soy chismoso profesional. Yo siempre luego cuando daba clases de historia en algún momento de mi vida, decía, pues es como estos programas de chismes nada más que del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, sí. ¿No? Porque te enteras de todos los porqués de la gente, ¿no? Y sobre todo la historia en México está llena de matices, de héroes, de villanos, de chapulines que pasan de un lugar a otro y que de alguna manera pues también se mueven de acuerdo a sus conveniencias. Hay muchas traiciones, hay muchos engaños, muchas mentiras con respecto a que estos personajes tan interesantes pues tenían que caer en eso para poder llegar a puntos de poder, ¿no? O sea, esa es la materia humana, ¿no? Decía por ahí un refrán, dice, soy humano y nada del humano me es ajeno. Y es precisamente eso, o sea, nosotros tenemos que ver a estos héroes que pues nos han enseñado en la escuela, hay que verlos sobre todo como personas vivas, como seres humanos, sí, que de alguna manera no tuvieron, claro, no lo podemos quitar de fallas y cosas positivas. Claro, ¿no? Y motivaciones, ¿no? Creo que muchos de estos héroes, y por eso son héroes para nosotros, tenían un ideal de un México mejor, pues a lo mejor pues precisamente poder dar a, pues que le correspondía, pues, pues los bienes de la nación, en el sentido de que, pues que cada una persona tenga derecho a esa parte que le corresponde. Y pues a veces en el camino, pues desgraciadamente algunos se perdieron, algunos pues llegaron con toda la buena intención, sobre todo hablando de los mandatarios, llegaron con toda la buena intención, pero se dieron cuenta que pues era difícil o pues a lo mejor el dinero corrompe, el poder, no lo sabemos, son muchas las motivaciones y cada historia pues nos muestra diferentes matices de esta circunstancia. Y caras, ¿no? O sea, claro, tanto la positiva como la negativa, porque ahí sale todo. Definitivo, y como decíamos, o sea, nuestra historia, ahorita por ejemplo que comentaba sobre la revolución, nosotros nos damos cuenta que todos pues brotan a partir del 20 de noviembre, ¿no? Es en el plan de San Luis,
pero paulatinamente, pues cada quien va tomando sus intereses y los que habían sido en un momento de un bando empiezan a volverse contrarios, Exacto. ¿no? Y sobre todo cuando empiezan a termina la parte de la revolución y viene pues ese proceso de tomar el poder, o sea, ¿quién va a tomar el poder? ¿Quién es la persona óptima para poder llegar a la presidencia? Y ahí va a haber una serie de conflictos tremendos. Y por ejemplo, o sea, mira, yo estudié historia en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y esto fue por una razón, yo quería ahorrarme el hacer filosofía y letras, o sea, porque si bien a mí me gusta la filosofía y letras, pues como que quería ahorrar tiempo, yo ya como dicen por ahí, se me quemaban las habas para ya aprender historia. Entonces en Veracruz pues vi el lugar adecuado para poder expresar esta circunstancia. Ahora, si bien yo aprendí muchas cosas interesantes y que yo siempre he dicho, dos materias que a mí me dieron la luz fue lectura y redacción, y la otra fue métodos de investigación. ¿Por qué? Porque creo yo que ahí se basa precisamente las herramientas fundamentales de los historiadores. Un historiador que pues no sabe cómo pasar la idea al papel, pues está perdido, ¿no? Tienes que saberlo hacer, que no es nada fácil, ¿eh? La redacción es una de las materias más difíciles y de verdad es increíble cuando uno llega a encontrar un buen redactor, porque es bien difícil este proceso. Nosotros no escribimos como hablamos, o sea, nosotros en la oralidad tenemos muchos vicios, repetimos mucho determinadas palabras y no se oyen mal. A veces lo decimos pues, para darle énfasis a algún término, algún concepto, alguna idea. Pero esto, si se pone en un texto, en un papel, no, pues se oye feo, totalmente. Se ve feo, se hace cacofónico. Como dicen que son los que son motes, ¿no? Que son los motes, famosos motes. Así es. Que repites una palabra y bueno, pues en la redacción no puede ir así. No, definitivamente. No. De hecho, me acuerdo. Tiene que llevar un ritmo, un contexto. Exactamente. Porque además hay una cosa, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía como libro de cabecera un libro de sinónimos y antónimos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces, y más, por ejemplo, ahora que me he dedicado al cine, pues dice cine, pero también tienes que decir otros tantos términos, ¿no? Por ejemplo, la película es cinta, o también producción, o también, por ejemplo, puedes decir un corto, un largometraje, etcétera, que pues son palabras que vas a utilizar para no repetir tanto la palabra cine. Curiosamente, ahora, en algún momento de la vida, no les voy a mentir, pensé que tal vez había equivocado la profesión, porque me costaba mucho trabajo encontrar un trabajo como historiador, sobre todo porque tenía yo como dos vertientes, o me dedicaba a la enseñanza, o sea, como profesor, o en su defecto, pues como investigador. En ambos casos, pues ustedes lo saben, son materias muy mal pagadas de repente. Sí. Y entonces de repente me metí a estudiar genealogía y heráldica. Entonces esto es para que las personas supieran sobre la historia de sus apellidos, de dónde provenían, de dónde venían estas familias. Que pues esto viene más de pompa y circunstancia que en realidad, pues que tengan. Sí, o sea. Oye, muy pocas familias creo que se paran y dicen, quiero saber mi pasado familiar, ¿no? Como para hacerlo. Sin embargo, es muy importante. Últimamente ha habido muchos cursos, yo he visto en línea de la genealogía y bueno, sabemos que los mormones tienen un gran acervo de todos los apellidos, ¿no? Y familias, no necesariamente son mormones, es más, yo creo que no es que sean mormones, sino que ellos han tratado de preservar esta parte. Tienen una aplicación, ¿no? Tienen una aplicación y puedes ir buscando a tus abuelos, bisabuelos y todos los documentos aparte, porque ellos tienen copias de todas las actas pues de siglos anteriores y ahí puedes encontrar, pues no sé, yo he encontrado hasta la sexta generación, ¿no? Que es la del general Miguel Negrete. Fíjate. Bueno, digamos séptima porque localicé a los padres del general Miguel Negrete. Entonces, la verdad es de que sí ha sido muy importante. Ahora, por ejemplo, en el caso del heráldica en particular, pues también tiene su propio lenguaje. O sea, por ejemplo, los colores no corresponden a los colores que nosotros utilizamos, o nosotros vemos los escudos nobiliarios
de repente, y sobre todo eso es bien interesante cuando los vemos en los pórticos de las casas. Y, por ejemplo, estos están de acuerdo a obviamente están grabados en piedra, pero de acuerdo a cómo son grabados, nosotros podemos saber a qué color corresponden. Entonces, por ejemplo, el azul se llama azur, el rojo gules, el negro es sable, el verde sinople. O sea, son colores y se va sabiendo, y también los colores tienen que ver con la historia de las familias. Claro. O sea, en este caso, por ejemplo, tomando el mío particular, es un escudo partido, el maciel está partido a la mitad, uno tiene 2 flores de lis y el otro tiene un águila que va tratándose de elevar, ¿no? Se le llama en partición, se le llama ese tipo de águilas. Okay. Precisamente esta águila está en gules, es decir, está en rojo, y las flores de lis están en azul. Entonces, estos diseños que se fueron otorgando, les otorgaba pues, muchas veces la realeza española, portuguesa, francesa, italiana, Sí, sobre sí, todo en Europa. Pues pues hablaba un poco de ese nivel que tenían estas familias, y que posteriormente, pues a la llegada a América, pues se fueron conservando estos apellidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que uno de los apellidos en México más comunes es González, Hernández, por ejemplo, Ramírez, son los apellidos más comunes porque son patronímicos. O sea, esa es otra cosa, que vienen de un nombre propio, ¿no? Ramírez viene de Ramiro, González de Gonzalo, Hernández de Hernán. Entonces, y me decía, no, es que los Hernández son descendientes de Hernán Cortés. No, es muchísimo más antiguo. Ya cuando llegó Hernán Cortés a México, ya existían muchísimos Hernández. Creo que en la tripulación de Hernán Cortés venían 5 o 6 Hernández. Entonces, la verdad es de que, pero son historias bonitas, les digo, increíble, porque la gente sí se interesa mucho en eso. A mí cuando sabían que yo me dedicaba mucho a la heráldica y de genealogía, pues me hablaban y me decían, oye, pues a ver, averíguame de mi apellido, quiero ver mi escudo, etcétera. Y hay libros especializadísimos para eso, ¿no? Ahí en la biblioteca de la UNAM. Sí, pues es una de las especialidades, sí, la genealogía. Sí, o sea, de hecho, pues también en la carrera llevamos un pedacito, ¿no? De esa parte de la genealogía, igual que la paleografía, que es precisamente el estudio de la letra según sea el siglo. Así es. Y bueno, pues aquí en el archivo histórico y lo que es el archivo general de la Nación, pues tenemos los documentos, ¿no? de tanta gente que se carteaba, porque bueno, no había internet, debemos recordar, y eran los documentos a mano, obviamente, con sus copias también a mano. Sí. Y ahí decía, fiel copia ¿no? A mano. Claro. Y había que aprender a darle lectura a esos documentos precisamente para lo que llegamos aquí, a comentarles y decirles, hablarles de un lugar o de un personaje, y que muchas veces tuvimos que haber ido al archivo y paleografiar para poder dar esta luz, ¿no? Definitivo, mira, hay algo bien interesante, porque a mí ya sabes que esto me llevó al cine. Sí. Y fue una cosa accidental. Fíjense cómo es esto, porque uno sabiendo de historia, fíjate que yo iba con mi hermano y con Vivi, que es mi hermanita también. Y entonces fíjate que fuimos a una producción que nos invitaron como asesores históricos, porque actualmente, como ustedes saben, muchas películas y muchas series están enfocadas en hechos históricos. Sí, entonces son de época. Son de época, como se les dice vulgarmente. Sí, efectivamente. Y pues prácticamente nosotros nos especializamos en este tipo de producciones, pero pues ya sabes, no faltó el día que no fue uno de los actores y pues me tocó ser actor, y pues ahí encontré otra vocación, ¿no? Que ya tardíamente, porque mientras la mayoría de la gente encuentra el cine, o más bien la actuación a los 20 años, pues resulta que yo la encontré ya muy entrados mis 40. Pero bueno. Pero Paquito, ¿y cómo es que llegas a la crónica también? O sea, sí, bueno, mira, la crónica, pues es que definitivamente, eso es algo bien interesante. Mira, yo no tuve como maestro en aula a don Guillermo Tovar y de Teresa, sino que fue un amigo personal. Nosotros nos reuníamos con él porque alguna vez nos lo encontramos en una nevería que existía, afortunadamente, bueno, yo la puedo mencionar porque ya no existe, que se llamaba La Bella Italia, que estaba ahí en la calle de Orizaba.
Y allí nos lo encontramos alguna vez y vimos que se reunía con gente y hablaban de historia y hablaban de cosas. Y entonces, pues preguntamos y nos dijeron, no, pues todos los jueves aquí nos reunimos. Ah, qué bonito. Y ahí vamos a verlo y platicar con él y pues nos hicimos amigos personales de alguna manera. Pasaron mucho tiempo, alguna vez, porque él lo comentó muchas veces cuando él llegó a ser cronista de la Ciudad de México, comentó la imposibilidad de que una sola persona, a estas alturas ya de la historia, pues fuera el que llevara toda la carga de una ciudad y de la crónica de una ciudad. No, Entonces no podía leer todos los diarios, no podía todos los documentos, o sea, y hacer crónica de todos los lugares. Imagínate, entonces, ¿sabes? Él entonces se le ocurre precisamente hacer pues esta asociación, donde precisamente pues haya varias personas que están dedicadas a zonas específicas o a temas específicos sobre la historia de nuestra ciudad y sobre pues la memoria, sobre todo oral, de nuestra ciudad, ¿no? Entonces el rescate constante. Ahora, de alguna manera en el episodio número 1 de esta serie nosotros platicamos entre la diferencia que hay entre el cronista y el historiador. Digo, o sea, aunque muchos de los cronistas somos historiadores, cabe mencionar que el cronista sobre todo se va a referir a un tiempo más cercano, porque se va a juntar con o va a buscar a las fuentes a través de sus relatos, de su oralidad, para poderlo guardar a través de textos. Nosotros es lo que hacemos, nosotros tenemos un encuentro anual. Acaba de pasar justo acaba de que, sí, estuvo padrísimo. ¿Cómo estuvo? Padrísimo porque el tema fue los centenarios. Eran personajes, eran instituciones, eran situaciones que cumplieran 100 años. Sí. Pudimos hablar, bueno, el maestro Maciel nos hizo el favor de hablar del maestro Emilio Carballido. Sí. Yo hablé. Nosotros lo llamamos tarde de crónica, y que es precisamente la manera en que los cronistas pues tienen la cercanía con la gente que se nos acerca para precisamente platicar sobre algún tema determinado. De la misma manera, pues nosotros hacemos diferentes reconocimientos, homenajes, entregas este año, por ejemplo, tenemos planteado hacer homenajes, por ejemplo, también reconocimientos a algunos cronistas que pues no es que se dediquen específicamente a la escritura, pero que sí han hecho un trabajo, un aporte muy importante para la historia de la ciudad, por ejemplo, como ha sido el maestro Demetrio Bilbatúa, que él ha sido ya nombrado cronista visual de México por todos los documentales, más de 1000 documentales que ahora... yo creo que nadie más ha plasmado mejor a México en todos sus ámbitos. Así es. Los lugares hermosos, ahora sí que desde el mar, el desierto, sí. la selva. Yo creo que esos documentales que veíamos cuando éramos niños y íbamos al cine, sí. A mí me fascinaban, yo quería más. Y eran, para esa época eran largos, pero a la vez eran cortos. Sí, porque sí. te daba un panorama de un estado, de un lugar, de una playa, de la selva, y hablaba desde todo, desde su patrimonio tangible, intangible y el cultural, que es tan importante. Yo creo que él ha sido un preservador y un difusor, porque ahí sí estamos hablando, porque está difundiendo, que ha rebasado fronteras. O sea, México ha sido como pues su segunda patria, pero yo creo que con la que más ha vivido, pues y nos ha llevado muy lejos, ¿no? O sea, definitivamente merece reconocimiento y es una labor de ¿cuántos años? No, hombre, 60 años de pues estar haciendo estos documentales. Nada más les pongo a pensar, muchos de nuestros escuchas en este momento, gente que nos está viendo y escuchando, pues seguramente recuerdan que cuando pasaban las películas en los cines, pasaban este documental en medio entre películas. Sí, para que fueran las palomitas. Yo no me importaban las palomitas, me interesaba mucho su documental. No, sí, definitivo. Y además, fíjense que era nada más se podían ver durante una semana, porque cada semana volvían a cambiar el documental. Es que eso era fabuloso. Era lo fabuloso. Que o sea, no era el mismo. No. Y lo presentaba el locutor Zúñiga. Sí, exactamente. Y antes, Joaquín Barrios Gómez. Sí, Joaquín pero fíjense que esto solamente se veía una semana y tuvo el acierto
Demetrio, de guardar cada uno de estos, de todos Sí, qué estos bueno, años, eso fue y lo que estamos fabuloso. hablando de 1000 documentales, ¿no? Porque son 52 documentales por año durante 60 años. Entonces, imagínate, Imagínense, ¿no? es algo y tenerlo Inédito. inédito y visual. O sea, Sí, lo podemos totalmente. ver. Pero pues ese es el caso, o sea, y te das cuenta, pues él tiene esa vocación precisamente, pues de retratar las cosas, inclusive, por ejemplo, él nos platicaba que el día del terremoto, ahorita que vamos a cumplir, pues un aniversario más del terremoto del 85, a él algo le mueve y se sale con su cámara desde su casa, porque ese día él no trabajaba, se sale con su cámara a grabar porque él había sentido ese terremoto tan fuerte que dijo, esto tuvo que haber tenido alguna repercusión. Sí. Y casualmente llega hasta donde estaba Jacobo Zabludovsky transmitiendo. Y entonces, mientras Jacobo narraba a través de la radio lo que estaba sucediendo, Sí. salud. Gracias. El maestro Bilbatúa grababa todo este No, tipo pues todo lo que estaba de pasando en derrumbes la y cosas ciudad. terribles que No, pasaron. no, fue horrible. Es que además de todo es esto, por ejemplo, a nosotros como cronistas nos toca precisamente hablar de estos temas, por ejemplo, lo que fue el terremoto, que pues ya a nosotros ya nos tocó vivirlo, y todo lo que hubo alrededor de ello, y luego pues en el 2017 nuevamente otro terremoto con características similares, que pues nos tocó de alguna manera vivir, reportar, escribir sobre ello, porque además cada persona en nuestra ciudad tuvo una experiencia diferente. Algunas pues fueron esperanzadoras por haber encontrado con vida a un familiar o por haberse salvado de alguna de la tragedia, y otros tantos pues pues desafortunadamente una historia triste por haber perdido algún familiar o algún bien, etcétera. Todo esto se Pero debe también reportar. Lo que pasó, Paco, es que la gente se desbordó y digo, yo era una joven. Sí. Y me tocó salir a trabajar, a apoyar a los albergues haciendo tortas, mandando, yo creo que era lo mínimo que podíamos hacer, un granito de arena. En mi casa hubo refugiados, en mi casa hubo 2 familias que pues sus departamentos quedaron muy mal y eran amigos de la familia y ahí se pudieron albergar por lo menos un par de semanas en lo que encontraron a dónde irse, pero pues era un albergue, y también pues que no había agua, que no había luz, toda esta serie de teléfono, bueno, no había celulares. No. Entonces, imagínense el poderlo vivir y bueno, yo como joven sí salí a desbordar, a hacer tortas a un voluntariado que estaba ahí en la Colonia del Valle, y se mandaban todas las tortas, me tocó repartirlas en Tlatelolco, con los puntos claves en Guerrero, no se diga en mi estadio azul, mi estadio de béisbol, que todavía estaba. Sí, imagínate, llevarles tortas a la gente que estaba trabajando, recuperando los cuerpos de las personas acaecidas. Entonces era el Parque Delta, llevarles el alimento, porque eran jornadas extenuantes, así como lo vimos con la pandemia, que la salud, las labores de la gente de la Secretaría de Salud con sus antifaces, bueno, no, más bien con sus, estas a sus botargas, diríamos, claro. Para protegerse del bicho, pues así, en ese momento, pues tampoco había tanto, pero pues de dónde salió cubrebocas, los gogles para los ojos, porque pues tenían que, ahora sí, los que estaban derrumbando y sacando a la gente que estaba atrapada, y recuperando también cadáveres, pues esos cadáveres iban a dar precisamente al estadio. Sí. Y la gente estaba trabajando 24/7, o sea, se rolaban de cansancio y nosotros llevábamos tortas, café, agua, todo lo que se podía para apoyar. Yo creo que ahí nos dimos cuenta que somos pues, gente muy solidaria, ¿no? Siempre, sí, totalmente. Siempre el apoyo entregamos el corazón, ¿no? Claro, sí. Y pues cada uno en su demarcación pues tuvo esta manera de, por medio de nuestras crónicas, pues ahorita lo decimos así, pero yo creo que al principio lo decíamos casi llorando, ¿no? Era algo que nunca lo habíamos vivido, o por lo menos la Ciudad de México no había había habido un temblor en el 57. Sí, en el 57. Pero no de la magnitud de esta, porque ya aquí ya teníamos edificios, ya teníamos, pues el de Tlatelolco, cuántos edificios se derrumbaron,
El mismo hospital Juárez fue derruido Sí. y rescataron enfermeras, médicos. O sea, de verdad fue algo que no era, no normal, pues, para nosotros. No, y finalmente, pues es que a nosotros el terremoto del 57, que fue famoso porque se cayó el ángel de la independencia, pues no nos tocó en realidad, ya somos otra generación. Ahí les tocó narrarlo a otras personas, ¿no? Y precisamente, miren, no concluí con esto que me platicabas, o Sí, más bien que me perdón. preguntabas sobre lo de... No, se me fue porque yo ya saben que soy Sí. gimnasta verbal. Este, pues resulta que yo tuve el privilegio de conocer a Marichuy, a la maestra Marichuy, porque saben, yo realmente tenemos amigos en común. Y cuando a mí me la presentaron fue lo primero que me dijeron, no, pues te voy a presentar a Marichuy porque es historiadora y seguramente vas a tener mucho de qué platicar con ella. Y pues imagínense nada más, de aquella ya tiene 3 décadas Ya y seguimos pasó 3 platicando. No hemos terminado No de hemos platicar. Porque pues además pues tenemos pues muchos temas en común. Y entonces pues realmente cuando yo supe que ella estaba en la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, pues yo le pedí, le digo, oye, pues yo quisiera estar con ustedes, aportar un poquito, yo me dedico mucho al cine y pues por eso me quedé yo como cronista del cine mexicano. Y sobre todo porque, miren, yo tengo muchas historias que son de primera mano, mi familia se ha dedicado al cine en diferentes momentos y pues hay mucho que platicar. Además, pues en ese afán, como, vamos a decirlo así, como admirador o como fan de estas estrellas del cine de oro, pues me he dedicado pues a buscarlos muchas veces, preguntarles de manera puntual sobre algunas cosas específicas que cuando yo veía las películas me llamaban la atención. Por ejemplo, fíjate, tuve la oportunidad de conocer una actriz muy, muy interesante que se llamaba Isabel del Puerto, que aparte de que fue una mujer muy bella y que salió en películas importantísimas, como por ejemplo Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, pues aparte era descendiente de la emperatriz Carlota. Es lo que me platicaste Sí, la otra no, vez. sí, algo increíble y entonces nos platicaba muchas cosas, porque ella nació en Austria en realidad, ella era austriaca. ¿Y se vino a México? Sí, se vino a México. De hecho, el apellido del Puerto fue de uno de sus esposos. Y realmente ella no se llamaba Isabel, se llamaba Elizabeth. Ah, okay. Entonces, pero lo cierto es que, pues, nos tocó platicar con ella en su último viaje que hizo a la Ciudad de México. Ella tenía muchas ganas ese día, me acuerdo, de comerse un taco de nopales con queso. ¡Ay, qué rico! Y la llevamos a comérselo, pero mientras tanto, pues nosotros le preguntábamos, ¿no? A ver, platíquenos, ¿cómo fue trabajar con don Fernando Soler? ¿Cuál es la experiencia de haber conocido a Alejandro Galindo? ¿Cuál fue su relación con Marta Roth, con Almadelia Fuentes, con David Silva, etcétera? Y pues ella nos platicaba mucho, y además pues ella fue una gran guionista también. Ella, por ejemplo, trabajó... O sea, sería de las primeras mujeres. Sí, sin duda, y caso pues muy que triste, no les daban crédito. no crédito en las mismas películas. Pero ella, por ejemplo, escribió junto con Chan Urueta, una película que se llama Manos de Seda, y Ventarrón también hizo ya las adaptaciones, porque recordemos que eran cómics, Sí. y las pasaron al cine. Entonces, era muy interesante platicar con ella, pero como ella tanta gente, Pepe Romay, Susana Los Amantes, la misma Carmen Salinas, que tenía 1000 anécdotas de los años 70, o sea, todos ellos, Titina Romay, etcétera, pues tanta gente importante, de directores, camarógrafos, gente de iluminación, músicos, que pues aportaron para el cine su trabajo. ¿Qué es lo que te iba a decir? Bueno, yo creo que alrededor del cine hay toda una magia, aparte de la magia, toda la gente que tiene que participar, los vestuaristas, la escenografía, todo eso. Y yo creo que también es importante, digo, porque tú has hecho un gran aporte de poder hacer precisamente ahorita lo que nos decías, de las primeras guionistas, las primeras mujeres que se dedicaron al cine. No lo... Búsquenlo, lo tenemos aquí en el CEPI. Sí. Hubo un programa especial donde él habla precisamente de estas primeras mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Más allá,
Pues ya saben, amigos, no dejen de seguirnos. Siempre estamos en el CEPI, en la Secretaría de Pueblos y Barrios. Y bueno, pues llamémosle set de programas, ¿no? Del cronista y su quehacer, en el que vamos a poder intercambiar muchos temas. Pues también nosotros tenemos otro que se llama Voces Conjuntas, que se ve los miércoles de 12 a 1 y que siempre tenemos invitados y siempre estamos hablando de temas diversos sobre precisamente los pueblos originarios y las crónicas alrededor. Pero no quiero dejar de, por favor, continúa con lo que nos estabas comentando. No, pues mira, yo la verdad te digo, son solamente pues vivencias, ¿no? Y que nos está precisamente hablando sobre esta vocación que tenemos, o sea, que es, mira, yo lo llamo vocación a esta, pues casi fiebre, casi entusiasmo que estamos llevando todos los días de aprender más y de conocer más sobre nuestra ciudad, sobre los hechos, sobre los personajes que tiene esta ciudad tan maravillosa y que de alguna forma... Y es más, todo, Sí. porque si te das cuenta, por ejemplo, nosotros aquí alrededor de los 35 años que tiene la asociación y yo 26 de estar con ella, siempre hemos abordado temas, ¿no? O sea, Sí. hemos ido desde las canoas hasta los segundos pisos, ¿no? Sí, Ahora claro. ya tenemos que agregarle al ¿cómo se llama? El teleférico. El teleférico, que es algo moderno. Exacto, la modernidad, cómo nos ha alcanzado. Hemos hablado del agua, de la tierra, de los edificios emblemáticos, de los pueblos y barrios que siguen prevaleciendo aún con la urbanidad de la ciudad, que siguen ahí como puntitos perdidos, pero ni tan perdidos. Siguen dando origen a estas colonias importantes. Y bueno, como decimos, yo creo que a mí me gustaría como mencionar algo. Hace poco estuve en Durango en el encuentro número 47 de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas, de la cual también soy miembro y también fue presidenta, expresidenta. Y el tema siempre es muy amplio, ¿no? Son 6, 7 mesas en las que hablamos y una de ellas fue precisamente qué era la crónica. Y estuvimos intercambiando y, por ejemplo, muchos dijeron, es un amor hacia el tiempo vivido, una forma de resistir el olvido y de sembrar en la memoria colectiva los instantes que nos han dado sentido a nuestra identidad como personas. Esto también nos... comentar, porque mucha gente se debe preguntar, bueno, ¿yo cómo empiezo? ¿Cómo fortalezco esta actividad que es la crónica? Pues bueno, definitivamente, sobre todo la gente que tiene esa facilidad de poder hablar con sus abuelos, con sus bisabuelos o con la gente mayor de sus comunidades, precisamente a través del interés que ustedes le van a dar. Hablen con ellos, platiquen con ellos, hablen sobre cómo era la ciudad. A veces ellos tienen muchas ganas de platicarnos de las vivencias que tuvieron. Mira, no saben lo valioso que es eso. Aquí tengo un testimonio que habla precisamente de eso. Dice, la crónica no es necesariamente historia, ni periodismo, ni literatura. La crónica es crónica. Uno de los aportes fundamentales de la crónica es su cercanía con la gente. El cronista se convierte en una autoridad moral de la comunidad. Y la crónica, esto ayuda a hacer una reflexión sobre el pasado desde una visión clara del presente. Es de definitivo un testimonio de la memoria colectiva. Desde luego. Mira, pero ese interés, o sea, precisamente esta vocación nace del interés que yo tengo, por ejemplo, de ustedes, por supuesto, cuando digo yo son ustedes, que de conocer, por ejemplo, su calle, de conocer su barrio, su colonia. ¿Por qué la calle donde yo vivo se llama de esta manera? ¿No? O sea, claro, lo que ¿qué hace? ¿En qué calle vive? Una referencia, pues muy graciosa, por ejemplo, la calle de La Palma, ¿no? En el centro histórico, porque se dice que ahí había una palmera realmente, ¿no? Entonces, pues se le quedó el nombre porque era una referencia, muchas veces así pasaba. Plateros, sí. Todos estos nombres eran de los oficios. De los oficios, de exacto, las personas mesones, pues así se llamaban, porque ahí estaban precisamente los mesones. O por ejemplo, la historia de los donceles, ¿no? Que también, pues, que eran una especie de pajes, y que precisamente... Estos jóvenes, ¿no? Los doncellitos que sí, iban acompañando. Y eran muy cercanos al virrey. Entonces, por ejemplo, también por ahí tenemos calles que nos remiten, por ejemplo,
esta calle, la avenida o calzada de la Viga, porque precisamente nos remite a un puente, a una viga de madera que estaba sobre el río de la Piedad. Justo para cruzar, ¿no? Era Sí, el exacto. cruce donde todo el mundo transitaba antes de Así que hubiera es. un puente como tal, ¿no? Claro, y es que muchas veces nosotros no sabemos, pero quizás nuestra calle antes fue un río y lleva el nombre porque llevaba aquel río y por eso lleva esa forma sinuosa que pues sigue el curso del agua, ¿no? Sí, pues el puente de Joco, por Por ejemplo, que ejemplo. estaba ahora muy cerca de una plaza muy famosa, que justo bajaba el río Mixcoac y se convierte en río Churubusco y desembocaba hasta Tlalpan, ¿no? Así es. Y era un río de piedra de bola, era Ajá, el puente de Joco. Y era un sí, puentecito chiquito, no van a pensar, muy parecido al de Panzacola, sí, el de Coyoacán. de Entonces piedra, ¿no? igual eran de piedra, ¿no? Porque ahí había río y la gente iba a lavar. Fíjense, los niños iban a jugar al río, a nadar. Bueno, aprendían a nadar ahí en el Sí, río. claro. Las señoras lavaban, llevaban a los animales también a beber agua. O sea, el agua era clara, el agua era vida alrededor de las comunidades siempre, ¿no? Y antes de los automóviles, pues todo era a caballo, ¿no? Todavía, Y con mulas y con también, mulas. Y por ejemplo, luego nos encontramos casas que tienen pues esos aros para amarrar a los caballos, a ¿no? los Que ya, animales, por ejemplo, sí. ya de repente ya no, ya perdemos esa idea, ¿no? Y la gente se pregunta cosas. Por qué existe esta forma dentro de la arquitectura? Ah, porque tenía una función, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas pues son precisamente lo que nos mueve al interés de conocer más y de saber cuál es la historia de nuestra ciudad, porque además, pues es la historia de nosotros. Estamos viendo nuestras familias, estamos viendo pues todas las vivencias que tuvieron nuestros vecinos, por qué, por ejemplo, las colonias llevan ese nombre, muchas veces son los fraccionadores les ponían Los que les ponían los sus nombres. nombres. Fíjate, Paquito, aquí viene otro testimonio interesante. Dice, lo interesante es que no se necesita haber presenciado por el cronista el hecho, sino que puede surgir de fuentes, memorias o testimonios. Lo importante es que narra un hecho con un sentido de temporalidad clara. Eso nos lo dice José Abelardo Ahumada González, quien es cronista también de Colima. Dice, otro elemento esencial para el alma de la historia es el alimento espiritual que nutre y sustenta la comprensión del pasado. Eso nos lo dice Juana Lalins Tamés, quien es cronista de Nuevo León. Y luego Omar Arteaga Paz de Querétaro dice, la narración que muestra la mirada personal del autor sobre los acontecimientos. Pero lo que estás diciendo es muy importante. Otro de la materia que tenemos que aprender y que también Francisco nos hizo el favor fue la genealogía un poquito y la paleografía, que eso también es muy interesante e importante para el cronista, el poder ir a buscar documentos y poderlos reinterpretar, porque ya están interpretados, pero con esa letra que tienen Sí. de doctor, imagínense, y con tinta que lo hacían todo muy gariboleado, pues saberlo interpretar. También los mapas, ¿no? El poder saber un poco de cartografía y ubicar en espacio y tiempo los lugares. Pues Sí. no sé, Paquito, tenemos algo más que aportar, tenemos muchas historias que Pues contar. mira, sobre todo yo quiero dejar esa semilla, esa inquietud para que la gente pues siga en la búsqueda del origen de sus pueblos, de sus barrios, de su gente, de sus lenguas, de todas las tradiciones, de las fiestas, de las comidas, la receta a lo Sí, de la mejor de la abuelita. abuelita, la Hay que gastronomía, preservar eso de la porque medicina tradicional, que creo que también es sí, súper claro. importante para qué sirve cada hierba. Por ejemplo, la gente que sabe sobar, que sabe curar el empacho, que sabe curar el espanto para los niños, que Claro. muchas veces, ay, está bien chillón el niño, sí, pero ya lo llevé al doctor y el doctor dice que no tiene nada, ¿no? Pues a lo mejor está espantado. Y Sí. sí, ¿no? Un niño hasta los 7 años tiene una percepción muy natural, ¿no? Que puede ver cosas que nosotros ya no Ya podemos no ver podemos, y estamos vemos en la entidades y incapacidad. todo, entonces algo lo espantó. Y estas curanderas que han pasado también por generaciones, hay que decirlo, Paco, porque eso se aprende de boca a oído y de acción, ¿no? Que les Claro. enseñen qué deben de hacer,
que los bañan a las 12 del día con las hojitas de pétalos de flores rojas, se le grita aquí en la parte de atrás para que se vuelva, la mollejita cuando se les cae, también hay otra sobada de pies que les dan con que se llama pan puerco o algo así, que es como pues es una cremita que se hace de algo natural, y también cuando se empachan, ¿no? Que les dan el truene del empache, sé que todo eso, pues sí, que sigamos preservando sobre todo nuestras costumbres, nuestros usos, y que estas nuevas generaciones, invitarlos a que se sumen y que lo vean como una forma de vida muy diferente a otros países, ¿no? Que tenemos similitudes, las tenemos, pero yo creo que lo más interesante es que tenemos nuestra propia identidad con nuestras etnias, con nuestros grupos, y preservarlo, ¿no? Y ahora sí que difundirlo, ¿por qué no? ¿Por qué no seguirlo difundiendo? Esta es una manera, precisamente, el poder estar frente a ustedes, de que todo esto no se pierda, ¿no? Es una manera de darlo a conocer y que se siga preservando, porque yo creo que estas cintas se van a quedar a lo mejor nosotros ya no los vamos a ver en mucho tiempo, pero que las puedan volver a ver las nuevas generaciones. Totalmente, y pues y como siempre, pues un agradecimiento por seguirnos, vamos a seguir en este programa, el cronista y su quehacer, que pues les vamos a seguir dando nuevos elementos para que ustedes también vayan, pues, como les digo, también fomentando esto, porque nosotros, ahorita nos toca a nosotros, pero el día de mañana les va a tocar a ustedes ser los cronistas de sus comunidades. Exactamente, ya estos jóvenes hay que invitarlos a que se sumen, que vayan sacando fotografías, que vayan haciendo videitos, y que cada cosa nueva que vaya surgiendo, pues la vayan documentando para que haya un sustento, ¿no? Digo, la tecnología viene arrasando cada día, no sabemos después qué vaya a ser. Si ahora un celular te lleva y te trae y haces tantas cosas, imagínate posteriormente. A mí me gustaría nada más darle un quehacer del cronista y su labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fragante frescura.
Bienvenidos a una emisión más de PAX. Este espacio hecho para ti en el que cada viernes podrás disfrutar de diferentes expresiones musicales, artísticas y pluriculturales que se encuentran en la Ciudad de México. En esta emisión nos acompaña Los Pícaros de la Colina, dueto conformado por Gerardo Mesa Medrano en la voz y el arpa y Gloria Mañón Vázquez en la jarana y la voz. Los Pícaros de la Colina presentan un repertorio conformado por diversos temas de la música tradicional mexicana, como el son, el huapango y el joropo. Sin más, los dejamos al son de Los Pícaros de la Colina. El norte y el sur peleando cambia la atmósfera sur. Que cuando canta el pijul, palabra que anda rondando. Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Preso me llevan a mí, preso sin ningún motivo. Por una pitaya verde que picó mi pajarito. Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Soy de tierra donde se ama y donde